Temoris Greco, buenas tardes. Hola, 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 Julio, es un gusto, qué bueno estar aquí. Saludos también a Arnoldo y a tu público. Gracias, muy amable, Temoris. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Arnoldo. Hola Julio, hola Temoris y Adriana que está por ahí en los controles. Soy- Ajá. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Ya está es. funcionando el Ya. A ver si nos micrófono. se pasmó Dale. ahorita un poco la tu transmisión, Arnoldo. En fin, vamos a ver cómo avanzamos en todo este programa. Arnoldo, pues de una vez para ir probando micrófonos, ¿por qué no nos comentas, por favor, cuál es tu punto de vista respecto a esta, pues esta lucha, eh, eh, pues esta batalla que se está dando entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo con el tema de la ley de energía eléctrica, la ley de la industria eléctrica como motivo formal, pero que en el fondo pareciera pues una batalla entre estos dos poderes. ¿Qué opinas, Arnoldo? Gracias, Julio. Espero ya cambié de red. Espero que no me falle el plan B. Órale. Mira, vayamos a un tema quizás un poco más amplio. Yo creo que lo que está planteado es una reformulación del tamaño del Estado, de las prioridades del Estado mexicano, que es algo en lo que López Obrador nunca llamó a nadie a engaño, o sea, siempre quiso entrarle a fondo en los temas. Yo he sido crítico de muchas de las estrategias o tácticas que Andrés Manuel ha instrumentado o de las distracciones que se ha inventado en ocasiones para lograr ese ambicioso mandato que se autoimpuso, que logró el respaldo ciudadano mayoritario hace 3 años y que era una urgencia en México lograr un equilibrio entre ese proyecto de nación que estaba beneficiando a unos cuantos y que para ello no tenía empacho en modificar leyes, en reformar la Constitución, en sobornar a políticos en las cámaras, por supuesto en controlar al Poder Judicial bajo cuerda, como en este país ha ocurrido constantemente a lo largo de la historia. No hay ahí ninguna historia de independencia que defender o que encomiar. Sí, López Obrador planteó que él iba a ser diferente, quizás en ese sentido la crítica sea válida si él también entra en esta confrontación, pero es normal que haya resistencias a un proyecto de cambio tan ambicioso. ¿Cómo se integran estos tribunales especiales, este juzgado? Perdón si los tecnicismos ahí no lo tengo claro, Uh -huh. pero se crean con las reformas constitucionales, el tema de telecomunicaciones o el tema de competencia económica. Y no es de dudar que ahí haya mano pues de quienes tenían un proyecto integral, llámense los Videgaray o incluso antes, la tecnocracia, para dejar cosas establecidas. Bueno, pues, ni modo, es la legalidad que tenemos. Yo recomendaría mucho, me gustó mucho, porque ilustra lo que está pasando en este terreno, el artículo de estos días de Viridiana Ríos. Uh -huh. No recuerdo si en Expansión o en otro medio de comunicación donde ella escribe, En el donde financiero, ¿no? Creo que también es. establece cómo... Sí, sí, correcto. Sí, Temoris, gracias. Cómo López Obrador está tratando de echar mano de los instrumentos de un Estado neoliberal para tratar de encontrar ahí la propia medicina para restablecer los problemas que provocó y no puede hacerlo, con un Pemex destruido, con una Comisión Federal de Electricidad también inmersa en fallas, en corrupción, en una burocracia terrible, y que su alternativa sería cobrarle más impuestos a los más pudientes, algo que tampoco les gusta. Quizás estarían peores las cosas si en lugar de entrar al rescate de Pemex y en lugar de entrar al rescate de la CFE, se planteara una reforma fiscal como la que, por ejemplo, se está planteando en otros países después de la pandemia, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, en medio de esa gran batalla, el tema extremadamente táctico de la confrontación entre una parte del Poder Judicial y el presidente,
Creo que pues tendría que limitarse a eso y no ubicarnos en la lógica de un presidente autoritario que está tratando de violentar todos los demás poderes, ¿no? Cuando venimos de una historia donde esos poderes no han ejercido realmente ni su autonomía ni su misión histórica frente a otro tipo de cambios. Me llama la atención que haya tanto escándalo cuando AMLO quiere cambiar la Constitución si el asunto no camina en los juzgados con su reforma eléctrica, cuando no hubo ningún problema para que Peña Nieto cambiara la Constitución en el Pacto por México, porque, bueno, 80% de la oposición estaba muy bien maiciada, ¿no? Y ahí sí no había debate y tampoco los medios estaban debatiendo nada de eso, ¿no? Bien. Arnoldo, muchas gracias, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema? Más allá de los amparos o suspensiones definitivas en este caso, ese choque, si es que crees que se está dando, entre el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo Federal. Sí, bueno, yo creo, o sea, he estado en algunas conversaciones y hay la sensación de que esto es un pleito entre energías sucias y energías limpias, ¿no? O sea, como que la reforma de Peña Nieto les abrió el camino a las energías limpias, y lo que está haciendo López Obrador es tratar de detonar las energías sucias. A mí sí me parece que hay un énfasis muy desafortunado en el contexto de emergencia global que estamos viviendo y que van a vivir sobre todo los más jóvenes y los que vengan después. Hay un énfasis desafortunado en las energías sucias, pero no creo que esto sea realmente el problema. A mí me parece que hay la reforma que hizo Peña Nieto, o sea, lo he conversado con algunas personas que no lo van a decir en público porque trabajan en empresas energéticas, pero que te dicen, mira, la verdad sí, la reforma que hizo Peña Nieto es totalmente abusiva y cae del lado de las empresas. Es para que los pagadores de impuestos, los contribuyentes, les hagamos el negocio a las empresas energéticas mediante subsidios, mediante facilidades diversas. Prácticamente les estamos sosteniendo aquí el cochinito. Y entiendo muy bien por qué existe este proyecto de revertir esa reforma energética. Ahora, el tema es que meten la pata y la vuelven a meter, y la vuelven a meter. O sea, ya en varias ocasiones fueron advertidos de que hay compromisos y hay limitaciones impuestas por la Constitución y también por el Tratado de Libre Comercio, con el que se iban a topar. Pudieron haber intentado otra ruta, porque fueron advertidos una y otra vez, y fueron a darse este trompón con los jueces, porque hay de dónde agarrarlos. Entonces ahora dice Andrés Manuel, bueno, pues si no pasa con los jueces, entonces vamos a hacer una reforma constitucional. ¿Cómo es que no se plantearon eso? O sea, yo sé que tienen limitaciones fuertes, sobre todo en el Senado, pero no iba a pasar como la estaban llevando, y se fueron a dar este golpe. Ahora, Morena y su coalición tienen ventajas que son inéditas, que no habíamos visto en este siglo, y que posiblemente, quién sabe, pero posiblemente pierdan en junio, que es unas enormes mayorías camerales. Con esto no es normal que un gobierno cuente. Lo que puede, con suerte, aspirar un presidente mexicano en el sistema en el que vivimos es generar una coalición que le dé el 50% más uno de los votos, no la mayoría calificada constitucional. Entonces, esto, o sea, yo no sé con qué esperaban emprender todo esto, cuando les han dejado pues un entramado legal que precisamente encierra o limita las posibilidades de cambio que tiene cualquier presidente. El día de ayer publicó en el diario de La Jornada, un artículo Carlos Facio, nuestro colega Carlos Facio, un artículo muy interesante, en donde habla del lawfare. Lawfare viene de hacer la guerra mediante las leyes, que es una estrategia que está siendo empleada en muchos países. Carlos dice que en México desde hace un lustro, a mí yo lo vería como más tiempo, pero bueno, que es
emplear a los jueces y las leyes para encerrar a los gobiernos progresistas y limitar su capacidad de cambio. También esto es importante que lo estemos tomando en cuenta, que lo tomamos. Ellos tienen, o sea, han perdido el control del legislativo, han perdido el control del ejecutivo, pero tienen al sistema judicial, al poder judicial, para intentar detener estos procesos de reforma que está impulsando la 4T. Muy bien, Temoris, gracias. Bienvenido, Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, una disculpa. No, hombre, Arturo, afortunadamente ya platicamos con Arnoldo, con Temoris, y ahora te pido tu opinión respecto a este tema del choque, si es que lo crees que lo hay, entre el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo Federal a propósito de las suspensiones definitivas relacionadas con la ley de la industria eléctrica, y también pues la famosa frase del presidente de que si no proceden las propuestas y si siguen los amparos, que él propondría reformar la Constitución. ¿Qué opinas de todo este episodio, Arturo, por favor? Gracias, Julio. Pues mira, me parece en principio que el propósito del presidente López Obrador desde un principio fue ajustar ciertos aspectos de la materia energética sin meterse en la complicación quizás de una reforma constitucional o de una contrarreforma energética, como sí lo hizo en materia educativa, por ejemplo, que hizo esta regresión y algunos ajustes a lo que había antes de la reforma educativa peñista. Yo creo que la ruta que pudo haber seguido, sobre todo en el primer año de su administración, hubiera facilitado mucho las cosas en el ámbito legislativo para construir pues un proyecto que a todas luces tiene una orientación nacionalista indiscutible, que tiene pues este contenido de anular o de, más que anular, atemperar los apetitos capitalistas de las transnacionales energéticas que se asentaron en el país en los últimos 20 o 30 años, algo que pues naturalmente está sometido a una amplia polémica de naturaleza ideológica y también técnica en algunos casos. Y finalmente yo lo que interpreto es que si no lo hizo es porque quizás pudo haber tenido repercusiones inmediatas en el ámbito económico que necesitaba evitar en un primer año de administración, pues para no salir peor de cómo salió. Es decir, tuvo un mal año, el primer año fue un mal año para la economía, prácticamente la inmovilidad, el estancamiento económico. El segundo año, pues ya lo sabemos, es la pandemia y es esta caída en 8.5%, y finalmente decide ir parte por parte a pues hacer los ajustes que considera pertinentes, principalmente en el tema eléctrico, que es en el que pues creo que ha tenido las polémicas más intensas de los 2 años y 5 meses de administración. Entonces, llegamos a este punto donde creo que se aprueba mediante una fórmula que desafortunadamente se ha vuelto la constante, y es evitar cualquier tipo de discusión, diálogo, negociación, análisis con sus oposiciones. O sea, no les ha interesado construir un consenso, convencer, etcétera, bajo la premisa de que todo consenso en el ámbito legislativo en este país está sujeto casi siempre a actos de corrupción, o al menos así es como parecieran plantearlo, de manera que la única alternativa es mayoritearlo, aprobarlo en fast track, hay prisa, tienen que hacer los cambios, etcétera. Y creo que esta fórmula, si bien le está dando resultados y seguramente le seguirá dando, porque muy probablemente conseguirá la mayoría en la próxima formación en la Cámara de Diputados, que por lo visto va a ser prácticamente la misma y va a haber muchas reelecciones,
lo que tenemos es que en un esquema como este en ocasiones se incurre en desaseos en la técnica jurídica. Es algo que tanto en general a las izquierdas, en particular al caso de las izquierdas partidistas mexicanas y concretamente al caso de la formación del presidente López Obrador, pareciera no gustarles. La técnica jurídica es algo que cuidan poco, de tal suerte que diferentes planteamientos que siendo popularmente admisibles y creo que pues muy en el sentido de lo que ha venido ofertando a lo largo de su trayectoria en la búsqueda de la presidencia, suelen tener un desaseo que posibilitan justamente el combate en juicios. A mí no me gusta mucho la idea que se ha venido posicionando por algunos actores mexicanos, ya la comentaba Temoris, de ayer el artículo de Facio, a quien yo respeto mucho, pero en este caso me permito discrepar, porque pareciera que luego el tema de la constitucionalidad y la legalidad a la que los gobiernos, independientemente de su orientación, están obligados, se convierte en un aspecto negativo, en un asunto del mal, cuando los gobiernos están obligados a respetar las leyes. Claro. De tal manera que en este asunto creo que lo ideal sería atenernos a la interpretación de constitucionalidad que no queda en un juez y no queda en una instancia, sino que tiene un proceso que debe recorrer y que en principio, pues yo diría, es muy peligroso para una república, para una democracia, que se esté siempre señalando enemigos, inclusive en este caso que tiene que ver con el equilibrio de poderes. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, las encuestas de opinión bien sabemos que no gozan de una credibilidad amplísima, que hay muchas objeciones respecto a su metodología y a sus resultados, que con frecuencia se dice que quien paga pues decide el sentido de esas encuestas. Pero bueno, tres casas encuestadoras dieron resultados en estos días y en ese planteamiento se asegura que en estos momentos Morena lleva delantera cuando menos en 12 gubernaturas, que el PAN tendría posibilidades en 2 y el PRI en Nuevo León. ¿Cómo ves el comportamiento de Morena a pesar de todas las vuelcos internos, críticas, protestas? ¿Tendrá estas posibilidades de ganar? ¿Cómo ves estas expectativas para Morena según estas encuestas de opinión? Arnoldo Cuellar. Bien, Julio, nada más un comentario previo a algo que decía Arturo. Sí. Yo creo que vivimos en un país donde lo menos respetado ha sido la constitucionalidad, con una constitución tan intervenida por aquellos gobiernos que eran omnipotentes y que no tenían ningún equilibrio en los legislativos. En ese sentido, sí creo que sería muy restrictivo pedir a López Obrador que respete esa constitucionalidad a la que Salinas le metió mano con un gusto alegre, e igual Peña Nieto, para orientarla a fines que no correspondían a los intereses mayoritarios, que ni siquiera pasaron por consensos o por algún tipo de referéndum, sino que estaban muy pactados con grandes negocios internacionales y de esa modernización del país que Peña Nieto vendió al principio y que lo hizo aparecer en los medios internacionales como el nuevo momento mexicano, no sé si lo recuerdan, que luego cayó estrepitosamente porque tenía pies de barro, ¿no? Nada más esa observación. Muy bien. Adelante, sí. Lo que pasa es que estamos hablando de un tema en el que hay que ser muy precisos, Arnoldo. No quiero decir con mi comentario que la Constitución sea buena o mala. El problema es que es la Constitución que hay. Un gobierno, un gobernante asume, y cualquier servidor público, asume su función a partir de un apego a la Constitución y de un apego a las leyes. Naturalmente, creo que las intervenciones, por ejemplo, a las que tú te refieres, han sido orientadas, y creo que el Pacto por México pues, es la prueba más acabada de esa intencionalidad,
a favorecer a privados. Pero entonces, el tema es que mi comentario se sostiene en el asunto que tiene que ver con la falta de cuidado en la técnica jurídica. O sea, para no estar en este punto, tendría que haber reformado la Constitución primero, porque claro, si no, pues te enfrentas a una situación como esta. La técnica jurídica es importante. Coincido. Y en eso me parece que es donde está la clave del problema actual. Gracias, Arturo. Arnoldo, sí, no sé si Temoris sí, quiere dar algún comentario sobre esta situación de técnica jurídica y de cambios a la Constitución y todo esto que estamos hablando. Sí, o sea, lo de la técnica jurídica, ese comentario que ya hice, les advirtieron que por ahí no iba y insistieron en que tenía que ir. O sea, yo definitivamente no diría jamás que el presidente deba saltarse la Constitución. Si el presidente se salta la Constitución y el Poder Judicial lo regaña y el presidente se niega a acatar, pues estamos en camino a un golpe de Estado y nadie quiere eso. Pero sí tenemos que entender cuando hacemos el análisis general que esto es parte de una tendencia, ¿no? Y de hecho Facio pone una serie de ejemplos en su muy interesante artículo sobre cómo en diversos países se ha estado empleando, se ha utilizado al Poder Judicial y a las leyes como, o sea, quién puso a los jueces y quién elaboró las leyes, quién después va a tratar de emplearlos para impedir cambios que afecten sus intereses. Muy bien, gracias Temoris. Y regresamos ahora sí con Arnoldo Cuéllar sobre las perspectivas de Morena de ganar ampliamente varias gubernaturas. ¿Cómo lo ves, Arnoldo? Bien, Julio, pero déjame darle una pequeña vuelta de tuerca breve al tema. Viene. Y ustedes interrumpan o opinen como quieran, ya lo saben. Adelante. Quizás a AMLO le haya faltado esa sapiencia jurídica que tenían aquellos grandes priistas que se hicieron eternos en las cámaras, ¿no? Uh-huh. Pero también la perversidad política. Y aquí no me van a dejar mentir, cuando Salinas logró sus mayorías y logró encauzar, después de casi perder una elección en 88 y tener una cámara muy apretada, forzadamente una mayoría, gracias a aquella cláusula que le dio exactamente el porcentaje que necesitaba, y ya fraudes electorales, por supuesto, y negociaciones de Manuel Camacho en lo oscurito. Después de eso se dedicó a entregar alegremente gubernaturas a Acción Nacional para construir la mayoría que necesitaba. Entonces es técnica jurídica y es perversidad política. Creo que Andrés Manuel López Obrador, y mira que hoy estoy convertido en su defensor, está apelando a una cosa distinta y desde luego acostumbrados a lo que hemos visto en este país y a esa tersura con la que se ejercía las grandes maniobras que al final terminaban enriqueciendo a élites, pues sí lo vemos como un chivo en cristalería, ¿no? Pero también me parece valiosa esa parte de desnudar muchas de aquellas cuestiones y de construir una nueva forma de hacer política que a lo mejor es embrionaria y que a lo mejor se va a encontrar y a lo mejor hasta fracasa y no va más allá por esa cuestión, pero que dejará un antecedente contra el que podremos contrastar las formas del pasado, ese guante terso con aquella mano pesada y la negociación política que inoculó a toda la oposición de una forma de hacer política que reflejaron los gobiernos panistas exactamente en los mismos términos que gobernó el PRI en el siglo XX, ¿no? Bueno, dicho eso, y si ya no hay más réplicas, entramos al tema de las encuestas. Ya no hay más réplicas, mira, Arturo y Temoris. No, muy breve, nada más diría. Seguramente sí. No, es que en general estoy de acuerdo. Es decir, sí entiendo el punto. Lo que pasa es que creo que a veces en el análisis solemos hacer esto de voltear hacia el pasado, ¿no? O sea, pues el PRI robó más, pues sí, muchísimo, y el PRI hizo lo que quiso, pues sí, y el PRI negociaba las gubernaturas y las concertaciones, claro, y mayoriteaba y aplastaba las oposiciones, pues claro, ¿no? El problema es que creo que a la hora de hablar de transformación y de cambio democrático, pues la aspiración siempre es a ciertos ideales y a la preservación de ciertos principios, ¿no? Entonces, ¿y cómo modernizamos, por ejemplo,
ejemplo, a la élite periodística de este país para que precisamente, que proviene toda de esa historia, y cómo modernizamos a la corte, por ejemplo, o bueno, y al propio Morena, digo, entiendo, pero esto está muy jaloneado, es lo que lo vuelve muy interesante, y por eso las provocaciones de López Obrador pues, logran sacudir muchísimas cosas. No, y qué bueno que lo sacudan, pero yo insistiré siempre en que el presidente no puede brincarse ni este ni ninguno. O sea, el hecho de que los otros lo hayan hecho o hayan encontrado los trucos o la perversidad o lo que se quiera decir, no autoriza ni legitima al presente ni al futuro presidente a hacer lo mismo, ¿no? O sea, creo que están sujetos a revisión también. Claro. Y si hubo un descuido en la forma en la que se manejó esa iniciativa y ese proceso legislativo, pues tiene que afrontar las consecuencias. Ese es un tema. Ahora, que en el Poder Judicial, bueno, estamos hablando de un Poder Judicial, es que tampoco estoy defendiendo al Poder Judicial, más bien hablo como de principios generales, porque sí estamos hablando de un Poder Judicial que ha posibilitado el 98.4% de impunidad, hablamos de un Poder Judicial en el que efectivamente, como lo señaló el presidente hace unos días, se han dado esquemas de nepotismo tremendos, muchos de estos publicados en algunas ocasiones en medios de comunicación, incluido Proceso, que sabemos que hay corrupción. En la nueva normalidad del Poder Judicial. Claro. Y todo eso tiene que, sí, o sea, tiene que estar. Aquí el punto es que además no está, o sea, está no porque sea una necesidad de siempre renovar al Poder Judicial, está en medio de una pataleta porque le están impugnando lo que él quería que se aprobara de un modo que además no es definitivo, o sea, todavía está sometido a una discusión y a un proceso dentro del Poder Judicial que está inacabado, ¿no? Bien, pues si no hay ninguna otra objeción, pasemos. Suficientemente discutido el punto. Sí, suficientemente discutido, sí. Ya nada de alusiones personales ni nada por el estilo. Vámonos ya. Ahora, vámonos ya. Imperativamente, vámonos sin democracia. Arnoldo, vámonos ya con la pregunta. Y seré breve porque Temoris lo mencionaba, dijo, a lo mejor no se repite la mayoría de Morena en la próxima legislatura. Adelante. Las encuestas yo creo que están reflejando más que nada la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que arrastra a Morena consigo porque creo que el partido está muy desorganizado e incluso es de dudarse que pueda capitalizar esa posibilidad. Ya no los van a agarrar tan desprevenidos como en el 2018. Y yo creo que los gobernadores están operando, por eso la necesidad del pacto que se firmó hoy y la advertencia constante que ha hecho López Obrador de que ya es delito grave el fraude electoral, porque me imagino que están pensando, bueno, pues en ejercer esa situación, que también me daría mucha desconfianza, porque lo he comentado aquí, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pues prácticamente están desmanteladas en el interior del país, no tienen una capacidad operativa, entonces también por esa parte pues queda nada más lo verbal. Yo veo Guanajuato, veo algunos otros estados y veo a los gobernadores preparándose con todo para meterle recurso público a las campañas, utilizar los aparatos, el mapacheo el día de la elección, etcétera. Nada más te cuento, Julio, que en León están planteando comprar el Estadio León, que unos sujetos ahí a quienes acusan de vivales se quedaron con él en un juicio y el gobernador está dispuesto a desembolsar 700 millones de pesos para comprar el estadio, recuperarlo y entregárselo a la ciudad en lo que es evidentemente la campaña electoral más cara de la historia de Guanajuato, ¿no? Que sobre todo va enfocada a la necesidad de mantener León. Entonces, esas encuestas que hoy nos dices están sujetas a la prueba de la movilización que pueda lograr Morena y a la que van a realizar seguramente territorialmente en cada lugar gobernadores y alcaldes, ¿no? Bien, gracias Arnoldo. Temoris, ¿cómo ves estas encuestas y algo que nos sugiere o nos plantea el propio Arnoldo? Ese choque entre el aparato de los gobernadores
no morenistas para tratar de afianzar sus victorias electorales, haiga de ser como haiga de ser, o pues también la propia fuerza electoral de Morena a través de su equipo de servidores de la nación, acusados por la oposición de ser también un ejército electoral. ¿Qué opinas, Temoris? Sí, bueno, creo que va a ser extremadamente diverso, ¿no? O sea, tenemos 30 congresos estatales, además de los 15 gobernadores que van a cambiar, pero en muchos de ellos los gobernadores no tienen plena libertad porque Morena ha operado por hacerse con el control de muchos congresos y tiene, o sea, sí creo que va a ser un encuentro, una lucha de titanes sobre el terreno. Que tiene la capacidad de alterar las preferencias indicadas por las encuestas, pero en algunos lugares más, en otros menos. Y vamos a ver qué pasa. Ya ves que, bueno, pues hasta Samuel García, que tiene el apoyo explícito del payaso favorito de la oposición, Broso, pues va en cuarto lugar. Hay muchas cosas como que están indefinidas. Sí creo que parece, por las indicaciones que hay, que Morena tiene asegurada la mayoría simple, relativa en el Congreso. O sea, la mayoría del 50%, junto con su aliado. Pero sí, o sea, que es a lo que me refería. Lo que no creo es que se repita una mayoría superior al 60%, que es lo que tenemos ahora. Temoris, gracias. Sobre este tema, Arturo Rodríguez, de estas fotografías demoscópicas del momento, de las encuestas de opinión que hablan de que Morena puede quedarse con 12 gubernaturas, en fin, ¿cómo ves ese tema de los gobiernos estatales y los congresos de los cuales también habla Temoris? Yo creo que es indiscutible en muchos de los casos. Yo pensaría que en una decena, cuando menos, que independientemente de lo que los gobernadores puedan mover, la ventaja para Morena y sus aliados es irreversible, porque hay distancias muy grandes que tendrían que ocurrir hechos auténticamente graves, y a lo mejor ni así, ya lo vemos con Salgado Macedonio, para que esas tendencias se reviertan. Creo que, sin embargo, hay varios fenómenos en el proceso, y también creo que va a tener una mayoría importante, tanto como para aventarse a litigar este asunto de la sobrerepresentación, que no sé si lo vamos a abordar, pero que bueno, pues está por ahí en la mesa de la discusión. Lo que me parece es que esta ventaja electoral sí va a variar en algunos congresos locales, en algunos municipios e inclusive en algunos estados, donde las definiciones de Morena llaman la atención por pues que están resultando un auténtico fracaso. Es decir, se van con este método de la encuesta, que es el que siempre aplican, una encuesta opaca que nadie puede conocer más que el Comité Nacional, la Comisión de Elecciones. Y por ejemplo, el caso de San Luis, ¿no? Nombran a una funcionaria del actual gobierno priista como candidata, tienen escisiones donde se reivindican otros como la auténtica 4T, y en las mediciones estamos viendo que esa llamada auténtica 4T está dejando en tercer puesto a la candidata de Morena. Es decir, creo que es este tipo de errores que se reproducen en diferentes partes. Nuevo León es otro caso, o sea, en principio parecía una diferencia muy importante de la expriista reciente Clara Luz Flores Carrales, y ahora encontramos que pues prácticamente está en empate técnico con el candidato del PRI, Adrián de la Garza, y del PRI, y en Nuevo León. Es como algo contraintuitivo en estos tiempos, ¿no? Que el PRI pueda tener un posicionamiento así, pues no puede ser más que atribuible
a que en ese lugar hay un error que se cometió desde el Comité Nacional, deslumbrados quizás por un posicionamiento de una fotografía en un momento específico que al último no está siendo consistente. Y me parece, por último, muy rápidamente, que un factor importante en estados como Nuevo León y quizás algunos otros es Movimiento Ciudadano. Es decir, yo creo que Movimiento Ciudadano no hay que perderlo de vista, no porque vaya a obtener gobernaturas, aunque tiene algún posicionamiento, quizás en el caso de Campeche, pero no porque vaya a obtener gobernaturas, una o varias, sino porque creo que al irse en solitario podría consolidar un avance importante en sus representaciones legislativas, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales, que le permitan avanzar hacia próximas elecciones, y también representa una alternativa para ciertos ciudadanos a los que pues les resulta más atractivo esa opción que las otras que están funcionando, y me parece que en ese sentido los efectos pues tienden a reducir. Yo pensaría en el caso de Nuevo León, por ejemplo, que a lo mejor parte de el acortamiento de la distancia entre el PRI y Morena pues tiene que ver con los votos que está jalando Movimiento Ciudadano en Samuel García, que sin ser un triunfador viable conforme a lo que vemos, pues sí, 2, 3 puntitos que te vaya arrebatando tienen un efecto en el resultado de los punteros. Entonces, creo que a grandes rasgos esto es lo que yo vería. O sea, Morena sí tiene un posicionamiento muy grande, y yo creo que sí se lleva 12 como mínimo de las gubernaturas, y creo que avasalla en el Congreso Federal y en la mayoría de los congresos locales. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, pues hoy en Palacio Nacional han firmado un acuerdo nacional por la democracia. Los gobernadores de todo el país, con el presidente de la República al frente como convocante y como figura principal, y con la presencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y con la presencia del fiscal para delitos electorales, que es Agustín Ortiz Pinchetti. ¿De verdad los gobernadores se irán a abstener de meter mano y de hacer todo lo que se necesita? Es lo que necesitan ellos para tratar de que gane su partido y sus candidatos. Es un acuerdo escénico nada más, en el cual se firma, pero como sucede en México con muchas cosas de no acatar realmente ordenamientos, acuerdos o firmas. ¿Qué opinas sobre este acuerdo, Arnoldo Cuellar? Absolutamente escénico, Julio. A los gobernadores que están terminando su mandato, pues les va la vida en dejar un sucesor que llegue y les escarbe un poquito, los va a mandar directo a una persecución penal. Entonces es mucho lo que está en juego para ellos, ¿no? Y de jugársela con algún delito electoral que saben que van a intentar que eso no se note, eludirlo. Son muy expertos lo han venido haciendo por mucho tiempo los partidos, el PRI y el PAN sobre todo, y recibiendo recursos de distinto origen, lavando dinero de corrupción, de compras gubernamentales, y cuando hace falta incluso del crimen organizado. ¿Por qué tiene que cambiar eso por una reunión de la República como en aquellos viejos tiempos, y más llamada por quienes ellos consideran su principal adversario o enemigo incluso, ¿no? En algunos casos. No creo que los gobernadores fueron ahí por no dejar, por no ser hostiles, por no ponerse en evidencia de que, digo, es una jugada hábil de López Obrador convocarlos a firmar un pacto bueno, pero no los veo regresando a sus estados a mover absolutamente nada, ¿no? Particularmente te decía lo que yo veía aquí, ya no quiero guanajuatizar, no sé en otros estados también si está pasando lo mismo, pero sí veo claramente que después del ejemplo de Cabeza de Vaca, que incluso ahí no hubo que esperar al relevo gubernamental para que hubiera esta investigación, y visto cómo se han manejado los gobernadores en este país desde que se dio la feudalización del poder a partir del año 2000, la manga ancha con que han manejado los recursos, cómo han construido aparatos paralelos
para sus fines electorales y políticos. Esta nota que acaba de publicarse, por cierto, en Milenio, de que no hay ninguna transparencia en el manejo de los recursos destinados a la alianza federalista, y que es apenas un detalle, ¿no? A mí me deja ver que no estamos más que ante una fotografía, ¿no? Que rápidamente pasará a la historia y que estaremos pronto hablando, porque va a ser más bien la prensa y los medios quienes documenten la movilización electoral que la fiscalía de Agustín Ortiz Pinchetti, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ¿qué opinas de este tema del Acuerdo Nacional por la Democracia firmado por los gobernadores del país? ¿Crees que de verdad cumplan esos nobles ideales expresados en ese texto? Bueno, primero, Julio, comentar que Clara Luz, la candidata de Moreno Nuevo León, es la esposa de Abel Guerra, que es alcalde de Escobedo, que es parte de la zona metropolitana de Monterrey, un priista que dijo que Clara Luz va adelante en las encuestas porque es mi esposa, ¿no? Sí, la gente vota. Finalmente, sí. El candidato auténtico, el que aspira a reducir a la gobernadora primera dama y a operar él, pues es un priista caciquil total, que es Abel Guerra, ¿no? Y esa es la clase de persona que escogió Mario Delgado y los suyos para Nuevo León. Y no me sorprende que esté bajando las encuestas, ¿no? O sea, cuando además el mismo marido no tiene el menor respeto por ella, por guardar las apariencias. Pero bueno, en cuanto al acuerdo, pues los compromete a cumplir la ley, ¿no? O sea, más o menos, pues sí. me comprometo que voy a cumplir la ley. Pues sí. Bueno, pues vale. Yo lo que pienso es que con este énfasis que se está haciendo en que les van a pedir cuentas si hay manipulación electoral, ¿quién va a pagar el pato? Por cada gobernador que mete las manos, que lo van a hacer, ellos no van a aparecer públicamente ni van a dejar huellas de que metieron las manos. Habrá operadores. Y a esos operadores, pues son los que están realmente corriendo el riesgo de irse a prisión acusados de graves delitos. O sea, no va a ser tan fácil convencer a gente de que sí, mira, tú opera, y si algo pasa, pues tú te vas a ir al diablo. Sobre todo, o sea, también tienen que contar con la estrategia de las delaciones, ¿no? Del criterio de oportunidad, de los testimonios a cambio de favores en el proceso judicial. Estos mismos operadores eventualmente podrán hablar contra sus gobernadores, que cuando esos procesos judiciales se den, ya no van a ser gobernadores, ya no tendrán el fuero. Entonces es interesante, o sea, veo que se complica, pero bueno, o sea, finalmente no cambia. Están comprometiéndolos a hacer lo que ya se habían comprometido a hacer cuando juraron sobre la Constitución. Sí. Temoris, gracias. Vamos ahora con Arturo Rodríguez. ¿Qué opinas de este tema, Arturo? Oh, mira, yo en principio creo que se trata de una de estas pues reivindicaciones con cierta perspectiva de historicidad, algo así como la aspiración muy legítima del presidente de establecer un hito histórico como aquellos episodios que cita de Francisco I. Madero desde la carta que envió a los gobernadores convocándolos a este acuerdo. Entonces convoca el acuerdo donde evidentemente pues sí hay una intencionalidad política, que es decirles, entre otras cosas, yo voy a estar vigilando que no se usen recursos públicos. Si se usan, los voy a denunciar, algo que sí puede hacer contra cualquier alegato, pues no es que se convierta en autoridad electoral, sino que tiene la facultad de denunciar ante la comisión de un delito, que está también sirviendo como una especie de mensaje para decir los delitos electorales ahora son graves, no tienen derecho a fianza, y este amago, a partir de hacerlo a los gobernadores, pues se hace extensivo para todos los operadores electorales en los estados. Naturalmente, pues es un episodio titánico, sí me parece que es una oportunidad histórica para, por primera vez, quizás en muchísimos años,
evitar esto que siempre ha sucedido en México, que echa la ley, echa la trampa, especialmente en la dimensión electoral. Porque bueno, pues si hay algo que en el país hemos aprendido es que pues siempre se encuentran los mecanismos para sacarle la vuelta a las normas electorales. Entonces, creo que es un escenario ideal, ojalá sea así de viable cumplirlo. Creo que las dudas pues son naturales, dado que venimos de una historia centenaria de fraudulencia electoral que es muy difícil superar, pero que también me parece que ya hay ejemplos muy claros de que el fraude electoral y el desvío de recursos con propósitos electorales tiene consecuencias. Ahí está Rosario Robles, ahí está César Duarte, es decir, ya no es nada más llamada a misa, ¿no? Creo que hay evidencias, no creo que desestimables, de que puede haber consecuencias si te cachan. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, pues otro de los acontecimientos de este día, acontecimientos políticos relevantes, es la visita de una delegación de Estados Unidos encabezada por la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que viene al frente de una delegación para platicar con Marcelo Ebrard sobre el flujo migratorio que viene de Centroamérica, cómo contenerlo, cómo ayudar a combatir las causas de esa migración. Eso se ha dicho. El presidente de la República en su conferencia mañanera ha dicho que nadie viene a supervisar a México en esa materia, que no es esa la idea. Y hay otros que entienden que México va a recibir una buena cantidad de vacunas de parte del gobierno de Joe Biden, debido a que estamos aceptando ya reiterar el papel de Migra 4T, es decir, de contener ese flujo migratorio desde nuestra frontera sur conforme a las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre este tema, Arnoldo Cuellar? Bueno, pues yo creo que la relación bilateral con los Estados Unidos es una cuestión cotidiana, que tiene muchísimos aspectos y que es de lo más normal que funcionarios vengan y vayan. Digo, normal es que venga un candidato en campaña, como cuando Trump vino a visitar a Peña Nieto, pero no los funcionarios del gobierno americano. Y sí tenemos un problema común a los Estados Unidos, a México y a Centroamérica. O sea, y no es un problema único en el mundo. Lo mismo está pasando entre África del Norte y África Central con Europa, y entre el Medio Oriente y Europa, ¿no? Muchos problemas derivados de esta forma global de manejar el mundo, de manejar las economías, del imperialismo económico que hoy se vive, derivan ahora en la pobreza, en la miseria extrema y en la atracción de los lugares donde sobra tanto que aún viviendo en un basurero de una ciudad europea se puede vivir mejor que siendo un profesionista en ciertas regiones del mundo, de África o de América Latina, ¿no? Y los problemas no se van a resolver cerrando fronteras, ni discutiendo cada uno por su cuenta, se tienen que resolver dialogando. Yo no me imagino a Joe Biden o ni siquiera a Trump pidiéndole a México, haz esto y no me importa, y hazlo como se te ocurra, ¿no? Sino que tienen que establecer formas en cómo abordar esa difícil problemática que crea problemas humanitarios derivados también de problemas logísticos y burocráticos. No, tampoco México puede dejar entrar mareas de personas desde Centroamérica que crucen el territorio libremente, que podrían incluso ser aprovechadas por los cárteles como ha ocurrido, para transportar drogas, etcétera, o para trata de personas, etcétera. Y tres, ya perdí la cuenta, que podrían ser víctimas de extorsión, del crimen organizado. O sea, ese flujo tendría que ser de alguna manera regulado. Evitarlo es muy difícil. Incluso el plan del presidente López Obrador, que reitera mucho de atender las causas, es algo que no va a ocurrir ni siquiera en su sexenio, ya no digamos en estos años, ¿no? Y requeriría muchísimo tiempo y requeriría otro tipo de diálogos y otro tipo de cumbres
con esos con presidentes de las naciones que están produciendo estos flujos migratorios, y que hoy vemos, por ejemplo, el debate en el que está el gobierno de Honduras vinculado también a situaciones delictivas, ¿no? Ujú. Entonces, me parece es parte de esta situación donde si mañana López Obrador convierte el agua en vino, seguramente seguramente Broso y Loret encontrarán que es un vino de pésima calidad y no les gustará el tema. O sea, porque habrá que esperarse a la reunión y habría que ver qué resultados hay, qué comunicados hay, qué trabajo periodístico puede que además tenemos excelentes corresponsales mexicanos en Washington, evidenciar si hay algún tipo de acuerdos o no, o si simplemente se trata de ir abordando esta agenda compleja y ir haciendo lo que se puede con la escasez de recursos que hay para tratar de atender este gravísimo problema, que más que solucionable, simplemente administrable, ¿no? Muy bien, Arnoldo, gracias. Sobre este tema, Temoris, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, abonando también a lo que dice Arnoldo, o sea, no solamente tienen que hacer los presidentes de Estados Unidos cosas al respecto, sino que tienen que ser vistos haciendo las cosas, porque hay una rendición de cuentas y tanto entre la política de Washington como entre los electores, un presidente que permite que se le desajuste el tema de la migración, lo paga. Y es natural que hay un desajuste porque Trump generó tanto terror que su sola partida parece que, que ya es mucho mejor que antes de Trump, ¿no? Que hay mejores condiciones que las que había antes de Trump, cuando en realidad no existe, o sea, no veo yo a Joe Biden desmontando todo lo que hizo Trump, precisamente porque porque tendría que explicar un aumento descontrolado de entradas sin documentos en Estados Unidos. Eso obvio que lo saben allá y aquí también. A mí me parece como indicativo que cuando llegó Andrés Manuel, anunciaron una política de puertas abiertas, de hermandad para con los migrantes centroamericanos, les dieron documentos para que pudieran establecerse aquí, para buscar una manera de integrarlos, de que buscaran trabajo. Y llegó Trump, nos dio un bofetón como pocas veces se ha visto, un bofetón que nos olvidó, íbamos caminando para acá y del bofetón quedamos orientados hacia el lado contrario y salimos corriendo para donde nos indicó Trump. O sea, cambiamos una política humanista, migratoria, por una política de ser el policía de Estados Unidos. Y eso no ha cambiado. O sea, ya se fue Trump, ya han pasado algunos meses y no hay ningún indicio de que Andrés Manuel o Ebrard quisieran regresar a esa política humanista. O sea, saben que no se puede y a mí me parece ridículo ese cuento de que cambio de las vacunas nos vamos a aportar, vamos a cuidarles la puerta, ¿no? Es como que el banco te dice, ponme 6 guardas y 6 guardias aquí y te abro una cuenta junior. O sea, lo de las vacunas no creo que tenga nada que ver, a menos que sea parte de acuerdos mucho más grandes. Uh-huh. Sí, es normal que venga esa señora, como han venido otros funcionarios. El tema es que es una cosa que se está redefiniendo y no veo apetito en el gobierno de buscar problemas con Biden, o regresando a las políticas más humanistas del pasado. Bien, Temoris, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Ya estamos en la parte final de esta mesa de los martes, así es que les planteo como último tema, que tal vez la respuesta pueda ser más corta para no excedernos del tiempo, que finalmente aquí en las redes pues podemos poner el tiempo que sea sin mayor problema, pero nos queda, perdón, ya te estoy dejando fuera de la jugada, Arturo. ¿Qué opinas? Ya ves. Y mira, vean cómo Arturo callado, nada más diciendo, a ver, por favor, Arturo Rodríguez, tu opinión sobre este tema. No, por favor, adelante. Tu opinión sobre este tema y con eso cerramos y luego vamos al otro tema, por favor. No, yo diría muy brevemente que coincido prácticamente con lo que han dicho, particularmente el caso de Temoris. Me parece que pues es efectivamente este viraje en la política migratoria que también pues somete a todos los gobiernos a un reto en los últimos años que
ha sido muy difícil de resolver, ¿no? Este asunto de las migraciones que está presente en gran parte del mundo, y que pues sí, creo que habrá que esperar como para tener más elementos lo que resulte de este encuentro de Marcelo Ebrard y Roberta Jacobs. Fue usted ya muy recortado de tiempo en función. Mil perdones de mi error que no te estaba dando el turno. No, por favor, adelante. Arturo, perdón. Bueno, tenemos presente el tema de esta discusión sobre la sobrerepresentación en la integración de la Cámara de Diputados. El Instituto Nacional Electoral, por una votación de 9 votos a favor contra 2, determinó que haya una fórmula que no permita esa sobrerepresentación, y Morena pues ha dicho que es una maniobra sucia, vergonzosa, para tratar de impedir que Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar? ¿Tiene razón el INE o tiene razón Morena? Arnoldo. El INE ya está Sí, Arnoldo. empezando a legislar, ¿no? Sí. Desconozco, creo que aquí Arturo nos puede ilustrar mucho mejor si está en las facultades del INE hacer esto, si está derivado de que no se pudo hacer una reforma electoral, pero creo que entra al terreno de legislar. Y si no lo pueden hacer los jueces, pues tampoco lo podría hacer el árbitro electoral. Ahora bien, en medio del clima que se está viviendo, donde hay toda una confluencia de intereses políticos, económicos, mediáticos, que están tratando de combatir la posibilidad de que Morena tenga otro triunfo arrasador en las elecciones, pues pareciera que el INE se sitúa en esa misma tesitura. Es una percepción. Si no lo está haciendo y nada más es un descuido de tiempos, pues muy mal. Le da a Morena la posibilidad de hacerse víctima otra vez, que además le sale muy bien. Y ahí tenemos un nuevo litigio para debatir y un nuevo tema para echarle leña al fuego de unas elecciones que, independientemente de que sean las más grandes de la historia, no parecen tener un motivo central. No se pelea nada si gana Morena o pierde o gana la alianza PRI-PAN en un estado determinado. Parece que lo que está en juego es toda la situación nacional y la continuidad de la 4T, que es un poco lo mismo que pasó con el caso de Guerrero de Félix Salgado, ¿no? El embate fue, independientemente de las razones profundas del tema, fue para subirlo al escenario nacional y tratar de restarle puntos a Andrés Manuel López Obrador y con ello a Morena. Entonces, pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Realmente yo me declaro ignorante en cuanto a la pregunta específica que tú haces de quién tiene la razón. Más fácil es decir que quizás nadie, pero que vamos a estar ahí discutiéndolo por un tiempo, ¿no? Arnoldo, muchas gracias. Temoris Greco, ahí está el planteamiento sobre este tema de la sobrerepresentación en la integración de la próxima Cámara de Diputados. ¿Tu punto de vista, tiene razón el INE o tiene razón Morena? Bueno, dice el fiscal electoral Ortiz Pinchetti que el tribunal le va a tumbar los lineamientos al INE. Pero más allá sobre quién tiene razón en este momento, yo creo que debemos preguntarnos a dónde queremos llegar con nuestra democracia. La sobrerepresentación fue introducida por el PRI de dos maneras distintas en una reforma en el 93, otra en el 96, con el fin supuestamente de limitarse, pero en realidad de tratar de ocupar, de garantizarse esa sobrerepresentación, que era de hasta 8%. El tema es que en 2015 el PRI excedió la sobrerepresentación de 8%, tuvo como un 10%, y luego en 2018 Morena y aliados la excedieron hasta más del 8%, hasta el 16%, o sea, fue un montón. Entonces, pero cuando el PRI introdujo la sobrerepresentación, la izquierda, como había hecho siempre, dijo, no, o sea, si tú tienes el 40% de los votos, debes tener el 40% de los representantes en el legislativo. Y si tienes 45 de 45, o sea, como por qué si los ciudadanos te conceden o te otorgan 45%, ¿cómo se justifica a nivel de legitimidad, no legal, de legitimidad, que tú tengas más de los que te corresponden? Cuando Morena dicen, nos quieren hacer de chivo los tamales,
Pues sí, es cierto, sí, o sea, sí, yo creo que hay una intencionalidad clara política para limitar la presencia de Morena y sus aliados. Pero al mismo tiempo, esa presencia exagerada no es legítima, como no lo era con el PRI, como no lo sería con el PAN, como no sería, o sea, nadie tiene por qué tener más representantes que los que el pueblo les está asignando mediante la votación. Bien, gracias, Temoris. Sobre este tema y para cerrar esta mesa de los martes, Arturo Rodríguez, por favor, tu punto de vista. Híjole, bueno, yo aprovecho para el comercial porque justo el jueves emití una videocolumna previo a la resolución. Es decir, no sabía, no tenía yo en el radar que iba a ser ya la resolución sobre el asunto y yo me refería a este tema porque es un asunto, mira, el primero que lo observó en un libro que publicó hará un par de años fue José Waldenberg. En 2018 fue el primero que dijo hay una sobrerepresentación e inclusive en algunas entrevistas llegó a decirse pues sorprendido de que los partidos de oposición, es decir, el PAN, el PRI, el PRD, no hubieran pues impugnado el asunto de la sobrerepresentación. Yo creo que la interpretación es correcta. Sí hay una sobrerepresentación legislativa indebida conforme a la fórmula constitucional que no es decir, no es tan clara para el común de los mortales, no lo fue para mí. O sea, yo leí, releí, hasta que encontré de qué va este asunto de los porcentajes. Sin embargo, me parece que el hecho que pone en aprietos la legitimidad del acuerdo de estos lineamientos tiene que ver con el activismo que particularmente Ciro Murayama ha desplegado en el tema. O sea, no hay que olvidar que hace aproximadamente 3 semanas Morena había solicitado un proceso por inequidad en su conducta de Ciro Murayama precisamente por este asunto, por un ensayo publicado en la revista Nexos en 2018-2019, en el que Ciro Murayama daba cuenta de esa sobrerepresentación, pues creo que de una manera técnicamente aceptable, pero indebida en función del cargo que ocupa. Lo que pasa es que hay que recordar luego también que el INE pues tiene mucha presencia del grupo Nexos desde su fundación con José Waldenberg. Y entonces ellos tienen esta cosa de publicar artículos o ensayos. Se da, creo que Morena con argumentos suficientes hace la denuncia en semanas recientes. Y yo me refiero a este asunto porque en efecto es un tema que vale la pena, es decir, no debe haber una sobrerepresentación, pero esta conducta tanto de Ciro y también de Lorenzo Córdoba en sus expresiones públicas le dicen hambre de cuadro, pareciera que están desesperados por salir en todos lados, pues deslegitima. ¿Cómo no ocurriría si estuviéramos hablando de este tema y ellos no tuvieran tanta exposición pública sobre los asuntos? Entonces, me parece que, dado el contexto, pues la decisión naturalmente tiene muchas críticas. Yo no sé si efectivamente la vaya a tirar el tribunal o no. Lo que sí creo es que, una vez realizada la votación tendrán que hacerse los ajustes correspondientes y por otra parte está el tema de que es un asunto que traen Ciro y Lorenzo cuando los partidos de oposición no lo reclamaron, ¿no? Es como un poco extraño a esta cosa de que ni el PRI ni el PAN dijeron nada, que son los afectados y ellos son los que han estado insistiendo en el asunto desde finales de 18. Eso es lo que comentan. Bueno, pues vaya que está interesante este tema en el cual vamos entrando ya no solamente en el terreno de lo político, del discurso, de la campaña, de la arenga, sino estos detalles finos de la legalidad electoral que ya veremos cómo avanza esta
esta discusión. Pues por este martes, muchas gracias a los tres. Hoy es el martes 23 de marzo y pues agradezco mucho a Arnoldo Cuéllar. Gracias y buenas tardes. Yo sabía que Arturo nos iba a iluminar muy bien en este punto. Claro, claro. Saludos, Temoris, saludos, Julio. Gracias, Arnoldo. Temoris, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, Arturo, Arnoldo. Gracias. Nos vemos una semana. Sí, Hombre, señor. Sí. Siempre es un gusto Luego. coincidir. Muchísimas gracias, Julio, y una disculpa por el retraso. Saludo a Temoris, Arnoldo, como siempre, con mucho gusto de No, pero encontrarnos. compensó usted ese retraso con mi pequeña omisión muy superficial en el turno y luego ahora convertido en faro iluminador respecto a este tema. Bien, pues muchas gracias a los tres y espero que nos veamos el próximo martes. Muchas gracias a los tres. Hasta luego. Saludos.